Seguimos en cadena nacional y tenemos la suerte de que se decidió. Finalmente no tenía muchas ganas de hablar, parece que se había negado a dar muchas entrevistas. Estamos con Matías Cox, él es abogado y secretario ejecutivo de la convención. Es más largo el cargo, pero bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ya, ¿por qué no tenía muchas ganas de dar entrevistas? Porque recordemos que fue un poquitito accidentado tu cargo. Sí. Voy a hacer un repaso pequeño. Partió, lo tengo acá porque se me había olvidado, Francisco Encina. Primero, sí. Ya, primero, ¿no? Pero duró... O sea, él estuvo desde enero, pero en el cargo una vez que partió la Convención Constitucional como 3 días más o menos. 3 días más o menos, ya, porque no había ni siquiera, no había nada, no había ni siquiera basurero. Después, eso lo vamos a hablar. Después de eso estuvo el subsecretario Máximo Pavés. No, él Pero sigue... antes de Catalina Paró. No, Catalina Parot, o sea, estuvo Francisco Encina y luego Catalina Parot. ¿Y directo. después, y en qué minuto llegó Máximo No, él Pavés? fue el subsecretario toda la época. Ah, perfecto, pero cuando desapareció Encina, en algún momento como que había unas declaraciones de Pavés que no cayeron muy bien, ¿no? Fue Sí, muy... o sea, es que él tomó un poco el rol político de explicar un poco la embarrada que estaba. Perfecto. Entonces, Ya, después vino entonces Catalina Parot y finalmente la papita caliente te llegó a ti. exactamente, me invitaron a tomar la papa caliente. Ya, ¿cuándo fue ese llamado? ¿Cómo lo recibiste además? ¿Y en qué estado estaba la convención? Porque recordemos, efectivamente, esto es una queja que ha sido transversal, esto no es un pelambre ni nada. Cuando llegan acá los convencionales, que hemos entrevistado muchos, todos dicen, todos, no importa de qué lado, es que no había ni siquiera, realmente no había ni computadores, no había papeleros, todas esas cosas eran verdad, ¿no? O sea, nuestro juicio es un poco distinto, ahí lo podemos ¿Ya? conversar más en extenso. Pero ¿Ya? efectivamente asumí la segunda quincena de agosto, después de la renuncia de Catalina Parot. Por eso, estaba bien convulsionado Sí, po. la relación de la convención con el gobierno en esa época. Así que, bueno, yo era fiscal de las Express, había estado en todos los procesos de compra que habíamos realizado para poder alojar a la convención y dado que también estuve en un rol súper activo el 4 de julio con Carmen Gloria Valladares, se me invita a ver si estaba dispuesto a asumir ese cargo y pese a lo complicado que era, dada la importancia histórica del proceso, no me puede negar. Así que Ya, no hubo mucho que pensar. Pero no te dio, porque la verdad es que el cargo es hacer la conexión entre el gobierno, digamos, de turno, y la convención, ¿no es cierto? Para todos los requerimientos de la convención. Exacto. En el entendido que además el gobierno no debiera ser incumbente en ningún aspecto, por lo tanto igual es un cargo medio complejo y que partió más o menos medio chingado, ¿no? Es que por lo mismo fue súper complicado, porque por un lado el gobierno no quería interferir en ninguna materia que la convención quisiera poner su impronta respecto a un tema. Entonces, pero por otro lado nosotros teníamos y tenemos todavía el control de las lucas, básicamente, de todo Ya. el presupuesto de la convención y hacer todas las contrataciones para que la convención funcione. Entonces, obviamente, ¿dónde está el límite entre meterse o no meterse? Y ahí hubo, obviamente, un montón de complicaciones al inicio que terminaron en la salida de Francisco Encina en un periodo y después con Catalina Parot, que tampoco lo tuvo fácil. Ya, ahora, ¿por qué? Porque tú dices es algo que uno no se puede negar. ¿Eso te pasó? Sí. ¿Sentiste que era como...? O sea, que la importancia histórica del ¿Cómo proceso voy a decir que constitucional, no? independiente que uno vote apruebo o vote rechazo, es probablemente el único proceso histórico constitucional que hagamos vivir. Entonces, el estar presente y ser testigo privilegiado de estar en primera línea, obviamente que uno no se puede negar. Ahora también a ti te tocó pasar de un gobierno a otro, digamos, es decir, se te confirmó en tu cargo por el gobierno de Gabriel Boric. Exactamente, me Porque llamó los últimos días del gobierno del presidente Piñera, me llamó el ministro Jackson y me ofreció continuar por la buena evaluación que habíamos tenido en el trabajo, así que nuevamente tampoco... Yo feliz de haber iniciado el proceso y ojalá cerrar la puerta por fuera. Entonces, para mí fue un honor que me hayan considerado de nuevo y obviamente acepté. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? O sea, ahora tenemos todo el tema de cierre, obviamente gastamos harta plata en todo lo que era la convención, así que tenemos que cerrar las cuentas, hacer una entrega transparente a la ciudadanía de todo lo que se hizo. ¿Ya? Y aparte, bueno, está el desafío de imprimir 900.000 copias, que es lo que estamos haciendo ahora, para que las personas puedan tener en su mano un texto de la Constitución y puedan leerlo y hacerse una idea y tomen su decisión de cara al plebiscito del 4 de septiembre, queda poco. Pero ¿cómo? ¿Ustedes, la Secretaría de la Convención, tiene que sacar 900.000 copias? Sí, No. o sea, que justo antes que terminara la semana, antes que terminara la convención, tuvimos una reunión con la presidenta Quintero, expresidenta Quintero ahora, y con el vicepresidente Gaspar Domínguez, y ellos decían que lo que faltaba era que la ciudadanía conociera el texto de la Constitución. Entonces nos pidieron y nos mandaron un oficio para que una vez terminada la convención, porque el mismo 4 de julio teníamos las copias, la primera copia recién impresa, Sí.
Entonces nos pidieron que después, con el presupuesto disponible, imprimiéramos más copias para hacerla llegar a la ciudadanía. Eso es lo que estamos ahora. Pero no entiendo, ¿pero se transformó como en una sala de fotocopiadora? ¿Como que tienen miles de fotocopiadoras funcionando o mandaron a hacer eso? No, mandamos a hacer a una imprenta. Claro, ok, ya. O sea, obviamente tuvimos las conversaciones con imprenta y estamos ahí. ¿Y esas 900.000 copias, quién las va a repartir? ¿En qué momento se van a repartir? O sea, ya tenemos 25.000 copias ya impresas y entiendo que el día de mañana la CGGOV, a través de la ministra Vallejo, van a empezar a hacer entrega a la ciudadanía haciendo todo un plan de distribución. Nosotros nos preocupamos de imprimirla y la CGGOV se va a preocupar de entregarla. ¿Tú crees que la gente va a leer la Constitución? O sea, eso esperamos. No, pero te estoy preguntando qué es lo que crees tú. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay mucho interés. De hecho, es cosa de ver que las pocas imprentas que están haciendo impresión hoy día, como la editorial LOM, que está ahí al lado en el centro de Santiago, tiene colas por personas interesadas. De hecho, nosotros imprimimos 1000 copias para el evento del 4, el evento cierre de la convención el 4 de julio, y mi WhatsApp está lleno de personas, diputados, senadores, incluso ciudadanía, que nos pide si tenemos una copia para poder acceder. O sea, tú dices que hay mucho interés por leerlo, o sea, que las imprentas ahora están imprimiendo la Constitución. O sea, es cosa de ir al Paseo Humá y está lleno de textos, no sé si es la versión antigua o la versión nueva, pero... Ya, eso sí te voy a preguntar, ¿uno tiene que comprar los textos que están en la calle? Porque hoy día no, porque terminamos, el texto original de la convención salió y se publicó el 4 de julio. Entonces es muy raro que imprentas hayan podido hacerlo antes. Entonces yo creo que hay que esperar una semanita más para poder acceder a un texto que estemos seguros que es el original. Aparte que no sabemos si meten ahí también alguna redacción media rara, así que mejor informarse por los canales oficiales. Ya, ¿alguna cuchufleta apruebo o alguna cuchufleta rechazo? Para los dos lados, que nosotros somos totalmente neutrales respecto al resultado. Ya. ¿Cómo ha sido y cómo fue la experiencia para ti de la convención? O sea, de verdad fue una montaña rusa. Lo dije en una entrevista hace unos días. Partimos con un partido 5-0. Había mucha desconfianza de lo que el gobierno estaba haciendo para que funcionara la convención. O sea, de hecho había desconfianza. Creían que queríamos poco menos que boicotear el proceso y, por tanto, tomar el cargo era básicamente reunir confianza, hacer que confiaran en nosotros a través de nuestro trabajo, que era lo que mejor sabíamos hacer para que las cosas funcionaran. Entonces, bueno, en la primera reunión que tuve con la presidenta Elisa Loncón y con Jaime, básicamente fue mirarlo a los ojos y decirles disculpa por todo lo que pudimos hacer mejor. Y por eso pedimos un voto de confianza, denos un par de semanas para poder ver si podemos hacer que esto funcione de verdad y que no tengan ninguna complicación y que el tema administrativo salga de la primera línea. Y creo que cumplimos y por eso ahí nos ganamos la confianza de la primera mesa directiva y después de la segunda. Ya, hablemos del tema de los basureros, porque la verdad que me es importante el tema de los basureros. Insisto de nuevo, es transversal la queja de que aquí no había computadores. Existía, por ejemplo, una sala que estaba muy bien acondicionada, efectivamente, pero que la otra sala no tenía prácticamente ni un micrófono, que los computadores no estaban, que no habían basurero. O sea, no puedo entender, y aquí explícamelo, no puedo entender que a sabiendas de que iba a haber este proceso, tal cual como tú dices, que es histórico, a sabiendas un gobierno que ya tenía complicaciones con el hecho de la convención, efectivamente, es decir, su coalición no había ni siquiera sacado mayoría, ya había hablado gente convencionales que iban a ir por el rechazo, ni siquiera poniendo un pie dentro de la convención. O sea, ya tenía todo en contra y no se preocuparon o no pasó que estuviese impecable para que no hubiese ninguna queja. ¿Qué pasó? No se hicieron las órdenes de compra. O sea, ¿qué es lo que pasó? Por eso, lo bueno del sistema público es que en mercado público está todo lo que uno hace. Hay una trazabilidad. Por tanto, decir que no había basurero, que no había micrófono, hay que meterse en mercado público y uno se puede dar cuenta que hay procesos para la compra de 100 computadores, 50 pantallas de televisores, 400 micrófonos. O sea, había un proceso anterior en que empezamos a hacer un montón de compras. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el 4 de julio hicimos la ceremonia de apertura, salió todo relativamente bien. ¿Cómo que salió bien? O sea, desde el punto de vista técnico, obviamente que hubieron manifestaciones afuera, pero el 4 de julio funcionó. De hecho, logramos que los 154 convencionales en un periodo de pandemia pudieran tener su ceremonia de inicio. 155 en ese tiempo, sí. De que ya lo tenemos como un chip, el 154. 155. Sí, estaba arrojado todavía. Por eso fue el 4 de julio. Bueno, Carmen Gloria con una tranquilidad impresionante logró sacar adelante ese día. Y el 5 de julio, el presidente, bueno, cuando nombraron la presidenta Loncón y al vicepresidente Baza en la noche, llamaron a una sesión al siguiente día. Sí. Y como yo decía al principio, nosotros no queríamos interferir en nada que después la convención quisiese poner su impronta. Entonces se juntaron el día siguiente, el lunes. ¿Ahí estaba ahí?
Ahí está, ese era yo, de hecho. El de la izquierda, El de la izquierda. el que tiene Sí, la tenía mascarilla. la mascarilla un poquito más abajo. Más abajo, está con la nariz libre, ¿ah? Sí, ahí estamos tratando de conversar con ellos porque había convencionales que se habían ido, entonces estábamos hablando con Beatriz para pedirle a los convencionales que volvieran. Bueno, hicimos varias gestiones en ese día para que funcionara. Y por suerte funcionó. Ya, o sea, a ti te gritó la Elsa Labraña en la oreja. Básicamente, bueno, a la Carmen Gloria Valladares yo estaba al ladito Sí, pues tú ayudándola. estabas al lado, o sea, tú estuviste y yo ahí. Nesmo que estaba atrás. Y al final las mismas personas, los mismos actores seguimos estando. Perfecto. Bueno, entonces llegó el 5 de julio, nos juntamos en la mañana con la presidenta Loncón y con el vicepresidente Baza para ver cómo querían que esto funcionara. Y ellos nos decían que querían estar todos juntos. Y nosotros, como habíamos imaginado este tema, porque al final nosotros lo único que podíamos hacer era imaginar, nosotros habíamos pensado que, como pasa en el Congreso, que el Senado y la Cámara funcionan así, ellos se sortean, y porque estamos en pandemia, la mitad estuviese en el hemiciclo de la Cámara o del Senado, y la otra mitad estuviese con sus computadores personales en las salas que teníamos al lado habilitadas, pero con computadores. Pero nosotros no teníamos pensado que ellos iban a querer tener las salas interconectadas para funcionar simultáneamente en 3 salas iguales, que era lo que ellos querían hacer. No se nos ocurrió, y ahí obviamente podemos pedir disculpas de que no se nos haya ocurrido. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, sí o sí queremos que esto empiece a funcionar hoy día, tenemos citada la sesión a las 4 de la tarde, por tanto tienen que hacer que funcione. Y ahí fue cuando nos vieron a todas las personas corriendo con televisores. Pero espérate. ¿Cuántos computadores tenían ustedes? ¿Por qué no tenían computadores? ¿Por qué tenían que suponer que habían computadores? Habían 155 computadores. O sea, es que no hay, cada convencional no tiene un computador. ¿Por qué no? O sea, dentro de la sala de hemiciclo, efectivamente cada convencional tiene su computador. Sí, po. Hay 155 computadores. Sí, pues claro, con 155 micrófonos. Pero por temas de pandemia, en el hemiciclo de la Cámara solamente podía entrar la mitad. Yo entiendo. ¿Y la otra mitad estaba instalado? La otra mitad, o sea... No estaba instalado. Porque no sabíamos que querían que se querían juntar en salas, al lado. Ya, o sea, en el porque fondo no funciona así la cámara. Ya, lo que tú dices Había es que nomás. de alguna manera ustedes esperaron para instalar todo a que ustedes les dieran el visto bueno. O sea, porque podrían haber querido funcionar. Ahora, yo tengo entendido que ustedes los querían mandar al edificio de Pereira. No, es que por eso, ¿qué había? En el Congreso la idea es que fueran las sesiones de comisión y las sesiones del Pleno, y en el Pereira habían salas de... Bueno, pero entonces tú dices que estaban los basureros y estaba todo instalado. Sí, pero efectivamente no estábamos preparados para que en 3 salas simultáneas los convencionales pudiesen mirarse y que pudiesen verse y que pudiese funcionar estando los 155 conectados. Por ejemplo, en las salas de... Ya, o sea, a ustedes no se les ocurrió que ellos querían estar todos conectados. Todos conectados al mismo tiempo con micrófono o como si estuviesen en el hemiciclo pero en una sala aledaña. ¿No se les ocurrió? No. Ya, ok. ¿Y eso es lo que tú crees que...? Que tratamos de instalarlo ese mismo día, porque ellos dijeron vamos a empezar sí o sí, ¿Ya? Y ahí nos vieron corriendo con televisor y con todo el tema. Ya. Efectivamente quizás fue un error, quizás debiésemos haber conversado más con los convencionales para ver antes qué es lo que esperaban. Perfecto. Pero no había presidencia, no había vicepresidencia, Ya. no había nadie. O sea, tú puedes decir que efectivamente no hubo ningún boicot por parte del gobierno de Sebastián Piñera a la convención. O sea, lo puedo decir. Yo soy funcionario público, hace 10 años participé en el gobierno de la presidenta Bachelet 1, 2, etcétera, y te puedo dar en confianza de que no hubo ese boicot. ¿Pero hay una diferencia entre el gobierno de Boric y el gobierno de Piñera con respecto a la convención? O sea, claramente cuando asumió el nuevo gobierno, obviamente nos pidieron poner el doble de esfuerzo para que esto funcionase de mejor manera. Y efectivamente ellos, al hacerle una presentación de todo lo que estábamos haciendo, quedaron conformes con lo que habíamos hecho. De hecho, lo único que hicimos adicional fue poner una carpa más, pero al final está más o menos funcionando como estábamos al principio. Ya, pero en el fondo, de alguna manera uno podría decir que este gobierno le puso más tinca, más interés, más importancia. Es que yo creo que el gobierno actual tiene una diferencia importante con el gobierno anterior, porque este gobierno actual va a tener que implementar la Constitución. Entonces, el ministro Jackson, entendiendo eso, y dentro de la división de estudio de las Express, formó todo un equipo que tuviese conexión con la convención para que empezaran desde ya a trabajar en las nuevas normas que se tienen que hacer para implementar la Constitución nueva, si es que en el caso que se apruebe. Entonces, obviamente hay mucha más presencia del gobierno, pero por un tema lógico de que hay que implementar la Constitución que salga. Entonces... Ya, pero el presidente Piñera, no sé, estaba preocupado, te llamaba por teléfono, encontraba que estaba fantásticamente, digamos, funcionando. O sea, estaban súper preocupados. Ya. Estaban muy preocupados. ¿Preocupados de quedar mal o estaban preocupados de que funcionara bien? O sea, es que quedamos mal. Entonces, obviamente que es lo mismo que dices tú, que no había basureros, que no había cosas, obviamente que el gobierno quedó mal.
Entonces había que salir, obviamente, a tratar de arreglar y demostrar que no queríamos en ningún caso boicotear este tema, etcétera. Eso se transformó finalmente, qué desgracia, ¿no? Porque una cosa como que podría ser que realmente era como de funcionamiento se transformó en un error político al final, ¿no? Exactamente, o sea, el tema administrativo pasó a primera línea cuando siempre Claro. la primera línea tendría que haber sido el contenido de la Constitución. O sea, estuvimos hasta octubre, noviembre hablando de temas administrativos, de si estaba o no estaba el computador, y obviamente que eso al final generó que la misma convención estuviese en una disposición distinta frente a nosotros. Por suerte lo levantamos y de hecho el mismo vicepresidente Baza y la presidenta Loncón le pidieron a la nueva mesa cuando asumieron que me mantuviese en el cargo también, porque había confianza en que estábamos haciendo las cosas bien. ¿Qué pasó, por ejemplo, con de alguna manera, las condiciones en que tenía la convención para funcionar? A mí me tocó ir a la convención y uno... Está bien, digamos, qué rico, día lluvia y había como un toldo donde uno tenía que almorzar ahí nomás, cada uno se tenía que comprar los almuerzos, versus lo que, por ejemplo, pasa en la Cámara de Diputados, para qué decir en el Senado, donde hay comida, donde uno puede tener un café, donde el lugar es bastante cómodo, no había ni siquiera calefacción también. Entonces, ¿eran realmente las condiciones adecuadas para funcionar un organismo como tal? Y me refiero al almuerzo, o sea, ni siquiera estoy pidiendo o hablando de que tuviese que haber pompa, es una carpita nomás. Sí, el problema fue el tema de espacio. Lamentablemente era el Congreso donde sesionó la Convención Constitucional, era un edificio que del año 70 no se ocupaba, del año 73. Entonces lo tuvimos que reacondicionar y obviamente que estuvimos justo en una pandemia y por tanto eso implicaba que no teníamos todas las condiciones sanitarias para poder funcionar. De hecho, no es que no hubiese comedor, el comedor no podía ser habilitado para poder funcionar 155 personas que pudiesen almorzar. Entonces nosotros quizá por eso, y siempre yo parto diciendo que podríamos haber hecho 1000 cosas mejor, nosotros lo que pensamos, imaginamos, es que estando en el centro de Santiago, problemas para almorzar al lado del Congreso no iba a haber, y teníamos a 400 metros el Palacio Pereira, que sí tenía un comedor habilitado para que pudiesen almorzar desde el día 1 los convencionales. De hecho, el Palacio Pereira se empezó a ocupar de manera más fuerte el segundo semestre. El primer semestre no se ocupó tanto como nosotros pensábamos que iba a pasar. Entonces, quizá por eso, ¿Pero se daba almuerzo? ¿Tenían derecho a almuerzo o tenían que comprarlo? No, ellos dentro de sus asignaciones de los convencionales tenían plata para almorzar. Ya, perfecto. Entonces podían comprarlo en cualquier lado porque eso se les devolvía después, lo podían rendir. Ya, ¿qué pasó, por ejemplo, también con el tema de los periodistas que se contrataban? Hubo ahí un tema también que faltó, que de alguna manera no había las lucas suficientes para tener una muy buena, en el fondo, como cobertura periodística, informar de manera adecuada la convención, ¿eso así o no? No, o sea, ahí por eso no ya, presupuesto, ¿tú crees que el presupuesto era un presupuesto bueno, abultado, o tú crees que era medio... O sea, por eso que yo trato como de dar datos. De hecho, yo tengo una muy buena relación con la convención, entonces me da lata dar como datos, como de estar contradiciendo cosas. Pero el primer año habían más de 90 cupos que eran solamente para la convención y se ocuparon solamente 60. Por tanto, siempre hubo cupos disponibles para que la convención pudiese contratar más personas. Ya. De hecho, la cantidad de periodistas, no sé, bueno, tú eres periodista y yo soy abogado, pero la convención tenía un equipo a enero del 2022 de 20 periodistas, un equipo de 20 personas. Entonces, decir que es un equipo corto cuando hay 20 periodistas trabajando... No, lo que pasa es que una cosa es tener periodistas y otra cosa es que tú no puedas, en el fondo, de alguna manera, no sé, pues no tengo idea, avisar en montones de cosas o informar o meter tus cosas en redes sociales y eso igual se paga, en fin, sí, pero es un presupuesto aparte, digamos. Por eso, yo creo que el tema fue que la convención fue inventando en el camino. Entonces, claro. Fueron apareciendo otras necesidades. Exactamente. Por ejemplo, el tema de la comunicación, nosotros, de hecho, eso fue una conversación que tuvimos con el vicepresidente Baza, que había una necesidad importante de comunicar. Entonces nosotros teníamos unos presupuestos disponibles que fue la plata que no se ocupó en las asignaciones, estas asignaciones para almuerzo, viaje, etcétera, y pasamos esa plata al consorcio de universidades públicas para que a través de ese consorcio se pudiesen hacer de manera mucho más rápida, sin licitación, etcétera, en un montón de acciones, consulta indígena, participación popular, y esa plata está desde diciembre y eran 980 millones. ¿Qué es lo que tú decís que no te gusta contradecir? Porque en el fondo de alguna manera ustedes recibieron también montones de críticas por parte de los convencionales. O sea, por eso, y de hecho eso es por eso yo
yo al final doy entrevista hoy día porque podemos decir que la tarea está cumplida. Ya. Tenemos una tan buena relación que al final podemos terminar diciendo que el evento de cierre fue un éxito desde el punto de vista, o sea, si hay algo que yo creo que todos coincidimos es que el evento de cierre, el del 4 de julio pasado, Sí. fue un éxito. Ya. Y eso da muestra de que desde que asumimos en agosto hasta el día de hoy, el tema administrativo, salvo el tema de los asesores, que probablemente me lo voy a preguntar después, fue bastante fluido. ¿No le todo- pagaron a los asesores un mes? Sí, no, si el problema no fue que... Siempre hay una Nuevamente. explicación. Es que la gente de Las Platas siempre tiene Sí. explicaciones para todo. No, el Es bien problema, terrible. el problema de los asesores de julio Pero fue tú que... eres abogado, porque en el fondo terminaste hablando de plata. Bueno, lamentablemente es parte de la gestión que hay que hacer. De hecho, me he aprendido mucho de números. De hecho, tengo que manejar un presupuesto de 11.000 millones anuales, así que es importante saber de números. El tema de los asesores fue que la misma convención es la que fija su reglamento. Y ellos, cuando hicieron su reglamento de asignaciones, que fue el primer reglamento que salió, ellos no pusieron en su reglamento que era retroactivo. Entonces empezó Ok, a contar desde el perfecto. 17 de agosto que partió. Ya. Entonces... Quiero que, a saber, nos queda poco tiempo, pero quiero saber cuáles son tus hitos políticos de la convención, ya sea para bien o para mal. Bueno, yo creo que el primer hito fue obviamente cuando asumí y después de dos fracasos respecto a los secretarios ejecutivos, por tanto el primer hito para mí fue asumir el cargo. Después el siguiente que vino, tratando de hacer cronología para atrás, bueno, fue el toma de Rojas Báez. ¿Te sorprendió cómo supiste? ¿Cómo te enteraste? Me llamaron 20 minutos antes que saliera la nota de la tercera, me llamó la presidenta Loncón Ya. para contarme que venía esto y ella tenía una impresión de que se le estaba haciendo un daño a la convención. Ella no entendió o no es que no entendiera, pero ella no cuantificó o no sabía bien cuál era la denuncia que se estaba haciendo. Entonces ella Ya. pensó que era un ataque contra el convencional Báez. Después nos dimos cuenta que efectivamente había mentido de manera deliberada. Entonces tratamos de hacer control de daños, pero ya estaba la noticia lanzada y efectivamente fue de tal gravedad que le hizo un daño hasta el día de hoy a la convención. Sí. Así que ese fue un hito súper relevante. Después los hitos para bien, yo creo que fueron las dos salidas a regiones. Las dos salidas a regiones fueron un éxito, tanto a Biobío cuando fuimos a sesionar para allá, como a Antofagasta, que tuvimos dos sesiones de pleno en las ruinas de Huanchaca y también en Mejillones, salieron muy bien. Y bueno, y el evento de cierre también, obviamente, también marca un hito importante que nos deja con alegría con respecto al funcionamiento. Ahora, ¿cuántas horas trabajaba en el día? Depende, los primeros meses eran hasta las 8, 9, 10 de la noche. Habían obviamente días que madrugábamos, de hecho el día de elección de la mesa trabajamos como hasta las 4 o 5 de la mañana. Ah. Pero también por eso, pero una cosa es el trabajo mío y otra cosa es el trabajo de mi equipo. Cuando los convencionales trasnochaban, había todo, Sí, ese po. era mi equipo el que estaba detrás de las transmisiones de todas las sesiones. Entonces nuestro equipo trabajaba hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, acompañando todo el trabajo de los convencionales, tanto en las comisiones como también en el pleno. Lo de Rojas Báez, ¿qué te pasó a ti con lo de Rojas Báez? ¿Tú creíste que pudo haber realmente que le hizo un daño demasiado grande a la convención? ¿Tú sentiste que hubo momentos donde la convención pudo haber fracasado? No sé si fracasado, pero efectivamente fue un golpe a la credibilidad. Básicamente lo que veníamos, bueno, en mi lectura, veníamos de una crisis de desconfianza en la institucionalidad y yo creo que todos depositamos en la convención. Yo voté apruebo en el plebiscito para hacer una nueva constitución y todos creíamos que la convención iba a revitalizar un poco la confianza en las instituciones. Bueno, yo también soy funcionario público, entonces también puse muchas fichas en esto. Por supuesto. ¿Y Entonces, qué te pasó ahí? Entonces el hecho de que una de las personas que nosotros queríamos que viniera como a rejuvenecer la política le hubiese mentido de tal manera, de tal gravedad a la ciudadanía, básicamente pidiéndole el voto cuando no estaba enfermo, que supuestamente él reflejaba toda la demanda en salud de la convención. Fue un golpe duro. Yo de hecho había trabajado con él, lo encontraba una persona súper íntegra y por eso me desilusionó harto de él y obviamente dentro de mi rol traté de que no traspasara al resto de los convencionales, porque hay convencionales que de verdad son personas muy, muy, muy luminosas y por eso para mí fue una lástima, porque hizo que se perdiera en la ciudadanía es como que se perdió el diente leche, por así decirlo, como la novedad que venía y pasamos un poquito a desconfiar o mirar con otro ojo a la convención. ¿Y qué es lo que ves ahora tú del proceso de la convención con respecto a eso? Hay algunos que han sido muy críticos con respecto al proceso de la convención, de los convencionales, de las formas, de los modos, que de alguna manera no logró también
lo que se esperaba, que era como esta suerte como de reconciliación y que uno ve y termina viendo quizás más encontrados que antes. ¿Cuál es tu mirada con respecto a la convención y su proceso? O sea, yo trato de no referirme mucho a la convención como proceso, porque básicamente fui parte del proceso y estaría como dando una impresión que pudiese eventualmente llamar a alguien a votar en contra, o sea, apruebo o rechazo, y no es mi intención. Pero yo creo que efectivamente fue un proceso inédito. La forma de elección de los convencionales fue inédita, la elección de pueblos originarios con escaños reservados también era inédita, entonces era inevitable que lo que se viera en la convención no iba a ser igual a lo que estamos acostumbrados con el Congreso, con la Cámara y con el Senado. Tenía que ser distinto. Y de hecho la ciudadanía quería que fuese distinto. Pero efectivamente, obviamente hay cosas que... O sea, yo puedo dar fe que la mayoría de los convencionales se tomó el trabajo muy en serio, independiente del resultado, el trabajo que hay ahí, hay un trabajo serio y un trabajo arduo. Que nos guste o no nos guste, ya eso lo tendrá que decidir la ciudadanía. Y efectivamente hubo un porcentaje de convencionales que no entendió probablemente la importancia histórica y que obviamente cometieron errores, pero yo puedo dar fe que la mayoría de los convencionales se tomaron el trabajo como debía tomarse. Hubo mucho trabajo, hubo mucho esfuerzo, hubo muchas familias que pasó a segundo plano porque los convencionales estaban trabajando hasta altas horas de la noche, muchos proyectos personales que fueron postergados para poder de estar 24/7 para la convención. Por tanto, independiente del producto, que cada uno podrá hacer su juicio, yo sí creo que había un trabajo y creo que los hechos polémicos fueron una minoría dentro del proceso. Eso te iba a decir, ¿los gritones tuvieron mucha caja de resonancia? Yo creo que sí, porque si uno ve las comisiones, bueno, de hecho en YouTube y en Chile Convención están todas las comisiones, están todas las sesiones de comisión y pleno, y uno puede ver que está lejos de haber un circo, como se dice en la ciudadanía. Hay trabajo serio. Efectivamente, obviamente uno ve en el Twitter precisamente los momentos en que efectivamente ciertos convencionales no tomaron la importancia, pero fue la minoría probablemente. ¿Y el resultado? ¿Qué te parece el resultado de la convención? De eso no me puedo referir porque creo que nuestro trabajo fue mostrarle a la ciudadanía todo lo que pasó y que cada quien vea las sesiones, vea el texto, lo lea y tome una decisión para el 4 de septiembre. ¿Y tú vas a aprobar o vas a rechazar? Esa decisión la tengo que tomar todavía. ¿Y tú crees que va a ganar el apruebo o va a ganar el rechazo? Prefiero no pronunciarme, creo que la ciudadanía es la que tiene que Te estoy molestando. darme esa respuesta. Ya sé que es una pregunta que no me va a querer contestar. Tú vas a aprobar o rechazar. No te voy a contestar tampoco. Si tú no me contestaste, no te voy a contestar. Fuera de cámara no. Les damos las gracias porque sabemos además que le costaba harto. Mira, Matías Cox ha hecho pocas entrevistas, sabemos que estaba bastante reticente, pero ya vienen los tiempos de hacer la pega final que tiene que ver con recabar toda esta información, un proceso histórico. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la información, o sea, por la invitación y a informarse por los canales oficiales de la convención y a tomar una decisión leyendo el texto para el 4 de septiembre. 900.000 copias están haciendo ustedes. A lo menos. A lo menos, que van a estar dando vuelta por todo Chile. En las manos de los ciudadanos para que lean. Exactamente. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Cadena Nacional. Y nosotros seguimos acá en Cadena Nacional. No se vayan.